Mucha gente llega al mundo de las inversiones con ilusión, con ganas de cambiar su vida, con la esperanza de dejar atrás las preocupaciones económicas, pero casi nadie llega preparado para cometer errores y sin darse cuenta, en los primeros meses pierde dinero, confianza y motivación, no porque sea incapaz, sino porque nadie le enseñó cómo pensar antes de invertir. Nadie le advirtió que el mayor peligro no está en el mercado, sino en la mente del principiante, y que una sola mala decisión, tomada desde el apuro o la ignorancia, puede marcar su camino financiero durante años. Según Robert Kiyosaki, la mayoría de las personas no pierde dinero al invertir porque el sistema esté en su contra, sino porque entra al juego sin entender las reglas, repitiendo errores que otros ya cometieron antes, creyendo que invertir es solo comprar algo y esperar resultados, sin darse cuenta de que primero debería aprender, observar, equivocarse con inteligencia y construir criterio propio. Pero en lugar de eso, muchos se dejan llevar por promesas rápidas, por recomendaciones sin fundamento, por modas financieras, y terminan tomando decisiones sin información, sin estrategia y sin control emocional. Desde afuera, parece que están avanzando, que están haciendo algo por su futuro, pero por dentro están caminando a ciegas, sin un mapa, sin preparación y sin una visión clara de hacia dónde quieren llegar. Kiyosaki explica que el error más grave de un principiante no es perder dinero, sino creer que invertir es un atajo para hacerse rico rápido. Porque cuando una persona entra con esa mentalidad, deja de pensar como inversionista y empieza a actuar como apostador, buscando ganancias inmediatas, evitando el estudio, ignorando los riesgos y confiando más en la suerte que en el conocimiento. Y es ahí donde comienzan los problemas reales, porque cada mala decisión refuerza el miedo, cada pérdida sin aprendizaje debilita la confianza, y cada error sin reflexión empuja a muchos a abandonar, convencidos de que invertir no es para ellos, cuando en realidad nunca fallaron por falta de capacidad, sino por falta de educación financiera, disciplina y paciencia. Si alguna vez sentiste que trabajas duro, haces todo bien, pero aún así el dinero nunca alcanza, este canal es para ti. Aquí no hablamos solo de números, hablamos de decisiones de vida, de cómo el dinero puede darte libertad o quitarte tranquilidad. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto, es formar parte de una comunidad que quiere pensar diferente, aprender y crecer. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino. Mucha gente llega al mundo de las inversiones con una idea equivocada desde el principio. Cree que invertir es encontrar la oportunidad perfecta, poner dinero y esperar resultados rápidos. Cree que es cuestión de suerte, de contactos o de llegar primero. Y cuando no pasa nada, cuando pierde o cuando se equivoca, concluye que invertir no es para ella. Robert Kiyosaki explica que este es el primer gran error. Entrar al juego sin preparación mental ni emocional. Pensar que el dinero se multiplica solo, sin esfuerzo, sin estudio y sin disciplina. Esa mentalidad convierte a los principiantes en víctimas fáciles del sistema, de los vendedores de humo y de las promesas vacías. Muchos empiezan motivados por el miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a ver cómo otros ganan dinero mientras ellos siguen estancados, miedo a perder poder adquisitivo, y desde ese miedo toman decisiones apresuradas, compran sin entender, invierten sin analizar, siguen consejos sin cuestionar, y después se sorprenden cuando todo sale mal. Kiyosaki siempre repite que invertir no es un acto financiero, es un acto intelectual. Antes de poner dinero, tienes que poner tiempo, atención y criterio. Tienes que entender qué estás comprando, por qué lo compras, cómo genera valor y cuáles son los riesgos reales. El principiante, en cambio, suele hacer lo contrario. Primero pone el dinero, después pregunta. Y muchas veces, cuando pregunta, ya es tarde. Otro error común es pensar que perder es señal de fracaso. Cuando una inversión no funciona, muchos se paralizan, se frustran, se culpan, se prometen no volver a intentarlo y regresan al único lugar que conocen, depender solo del salario. Pero Kiyosaki enseña que perder forma parte del proceso.
Todos los inversionistas reales han perdido dinero alguna vez. La diferencia es que usan esas pérdidas como educación, no como excusa para rendirse. Analizan qué falló, ajustan su estrategia y vuelven a intentarlo con más conocimiento. El problema no es equivocarse. El problema es no aprender. También es un error grave invertir con dinero que no puedes perder. Usar ahorros esenciales, endeudarte o comprometer tu estabilidad básica por una oportunidad es una receta para el desastre emocional. Cuando inviertes desde la desesperación, tomas malas decisiones. Cuando inviertes con miedo, vendes en el peor momento. Kiyosaki insiste en que primero debes construir una base sólida, controlar gastos, reducir deudas malas, tener margen. Recién después, empezar a invertir con inteligencia. Invertir no es una carrera. No gana el que corre más rápido. Gana el que permanece más tiempo en el juego. Y permanecer requiere cabeza fría, paciencia y formación constante. Uno de los errores más peligrosos al empezar a invertir es renunciar a tu propio criterio. Dejar que otros decidan por ti. Seguir recomendaciones sin entenderlas. Copiar movimientos sin analizarlos. Confiar más en voces externas que en tu propio aprendizaje. Muchas personas entran al mundo financiero guiadas por titulares, redes sociales, videos virales o expertos que prometen resultados rápidos. Ven a alguien mostrando ganancias, autos, viajes o lujos y creen que están frente a un modelo a seguir. No se preguntan cómo llegó ahí, no investigan su historial, no verifican sus intereses, solo imitan. Kiyosaki advierte que en el mundo del dinero abundan los vendedores de ilusiones. Personas que no ganan invirtiendo, sino vendiendo cursos, señales, membresías o falsas oportunidades. Su negocio no es crear riqueza, su negocio es atraer principiantes. Y el principiante, cuando no tiene formación, es fácil de manipular. Compra porque todos están comprando. Vende porque todos están vendiendo. Entra por miedo a perderse algo. Sale por pánico. Nunca tiene una estrategia propia. Nunca sabe por qué hace lo que hace. Solo reacciona. Ese comportamiento convierte a muchos inversionistas en simples instrumentos del mercado. Dinero que entra cuando otros lo necesitan. Dinero que sale cuando otros ya ganaron. Sin darse cuenta, terminan trabajando para enriquecer a quienes sí entienden el juego. Otro problema es confundir información con conocimiento. Hoy hay miles de videos, artículos y opiniones disponibles. Pero consumir contenido no significa comprender. Escuchar consejos sin contexto genera falsa seguridad. Crees que sabes, pero no sabes. Kiyosaki enseña que el verdadero inversionista no sigue modas. Sigue principios. No persigue tendencias. Persigue fundamentos. Analiza números, flujos, estructuras, riesgos y escenarios. No se deja llevar por emociones colectivas. Cuando no desarrollas criterio propio, siempre dependes de alguien más. De un gurú, de un grupo, de un experto. Y esa dependencia es peligrosa porque te vuelve vulnerable. Si esa persona se equivoca, tú pierdes. Si esa persona miente, tú pierdes. Si esa persona desaparece, tú quedas perdido. Por eso, uno de los mayores actos de responsabilidad financiera es aprender a pensar por cuenta propia. Hacer preguntas incómodas, dudar, investigar, contrastar versiones. No creer solo porque suena bonito. Invertir sin criterio es apostar. Invertir con criterio es construir. Kiyosaki insiste en que tu mayor protección no es el dinero, es tu inteligencia financiera. Cuando sabes cómo funciona el sistema, nadie puede manipularte fácilmente. Cuando entiendes los ciclos, no entras en pánico. Cuando conoces los riesgos, no te dejas engañar. Y esa capacidad no se compra, se construye. Después de reconocer que muchos principiantes actúan siguiendo consejos sin entenderlos, Kiyosaki señala que el primer gran error es invertir desde la emoción y no desde el conocimiento. Cuando una persona se deja guiar por miedo, por avaricia o por la presión de no quedarse afuera, toma decisiones impulsivas. Compra un activo solo porque otros lo compran. Vende porque ve caer el precio
o sigue la moda sin analizar riesgos ni fundamentos. Esta forma de actuar convierte a muchos en instrumentos del mercado y no en participantes conscientes. Cada movimiento se convierte en reacción, no en estrategia. Para Kiyosaki, entender lo que estás haciendo y por qué es más importante que el resultado inmediato. Sin esa claridad, cualquier inversión puede volverse peligrosa. El segundo error crítico es subestimar la importancia de la educación financiera. Muchos principiantes creen que basta con dinero para invertir, pero Kiyosaki insiste, el capital sin conocimiento es un riesgo disfrazado. No se trata solo de aprender términos o seguir fórmulas. Se trata de comprender cómo funcionan los activos, cómo se comporta el mercado, cómo se administran riesgos y cómo se protegen tus decisiones frente a imprevistos. Saltarse este paso es exponerse a pérdidas evitables. La paciencia y la preparación son la diferencia entre quien aprende de los errores y quien los repite hasta rendirse. El tercer error común es no separar la identidad personal de las decisiones financieras. Quienes invierten como principiantes suelen tomar cada pérdida como un fracaso personal. Kiyosaki explica que esto genera miedo, indecisión y a veces abandono. La inversión inteligente requiere distancia emocional. Una mala decisión no define quién eres. Define un aprendizaje que te acerca a mejores elecciones futuras. Mantener esa perspectiva ayuda a construir confianza y consistencia, elementos indispensables para evitar quedar atrapado en ciclos de error y arrepentimiento. Por último, muchos principiantes cometen el error de no diversificar su enfoque ni construir sistemas. Creen que basta con un solo activo o estrategia para generar resultados, y cuando falla, lo pierden todo. Kiyosaki enfatiza que un enfoque sólido combina aprendizaje, planificación y múltiples herramientas que trabajen juntas, de manera que un fallo no arruine todo. Esto incluye tiempo invertido en investigación, evaluación de riesgos y práctica constante, antes de asumir compromisos importantes. Así se transforma la inversión de un acto impulsivo en un proceso estratégico y sostenible. Otro error frecuente que Kiyosaki identifica en principiantes es no planificar antes de invertir. Muchos empiezan con entusiasmo, siguiendo consejos de amigos, familiares o gurús en redes, sin haber definido objetivos claros ni comprendido su propio perfil de riesgo. Esto genera decisiones improvisadas, ventas apresuradas ante la primera pérdida y compras impulsivas ante la primera oportunidad atractiva. La falta de planificación convierte cada inversión en un juego de azar y aumenta la probabilidad de frustración. Kiyosaki recalca que invertir sin plan es como navegar sin brújula. Podrías avanzar, pero es imposible controlar a dónde llegarás y cuánto tiempo tardarás en lograr resultados sostenibles. Un error estrechamente relacionado es no registrar ni analizar los resultados. Muchos principiantes no llevan un seguimiento de sus decisiones, de sus errores ni de los aprendizajes obtenidos. Kiyosaki enseña que cada inversión debe ser una oportunidad de aprendizaje. Evaluar qué salió bien, qué salió mal y por qué, para ajustar estrategias futuras. Ignorar este paso es repetir los mismos errores una y otra vez, creyendo que la suerte o la intuición resolverán la situación. Sin registro y análisis, se pierde perspectiva y se deja que los errores controlen la experiencia, en lugar de que la experiencia controle los errores. Otro fallo común es subestimar la importancia de la paciencia y la disciplina. Muchos principiantes esperan resultados inmediatos y se frustran cuando no los obtienen. Esto los lleva a vender prematuramente o a cambiar de estrategia constantemente. Kiyosaki insiste en que las inversiones requieren tiempo para madurar. La constancia y la disciplina superan a la impulsividad. Aprender a esperar sin tomar decisiones emocionales es clave para construir un historial de inversiones exitosas y evitar pérdidas innecesarias. Finalmente, Kiyosaki advierte sobre copiar ciegamente a otros sin adaptar la estrategia a la propia situación. Cada persona tiene un perfil financiero, tolerancia al riesgo y objetivos distintos. Lo que funciona para uno puede ser desastroso para otro.
Muchos principiantes ven un caso de éxito y tratan de replicarlo sin entender las condiciones que lo hicieron posible. Este error es especialmente dañino porque combina impulso, falta de conocimiento y exceso de confianza. Para evitarlo, es fundamental aprender los principios detrás de cada decisión, no solo imitar los resultados. Solo así se logra independencia financiera real y se deja de depender de la experiencia ajena para guiar las propias inversiones. Después de analizar los errores más comunes al invertir como principiante, Kiyosaki deja un mensaje claro. La mayoría de las pérdidas no ocurren por falta de dinero, sino por falta de preparación, mentalidad y disciplina. No es el mercado el que destruye a los inversores inexpertos, sino sus propias decisiones impulsivas, su dependencia de otros y su resistencia a aprender antes de actuar. Cada error que vimos a lo largo del video tiene un mismo origen: invertir sin comprender realmente lo que se está haciendo. Uno de los puntos más importantes es entender que convertirse en un buen inversor no es un evento, es un proceso. Nadie nace sabiendo invertir. Todos cometen errores. La diferencia está en quién aprende de ellos y quién los repite. Kiyosaki insiste en que el verdadero crecimiento financiero ocurre cuando una persona asume la responsabilidad total de sus decisiones, deja de buscar culpables externos y empieza a formarse de manera constante. Leer, estudiar, analizar, equivocarse con inteligencia y mejorar paso a paso es parte del camino real hacia la independencia financiera. También queda claro que invertir no se trata solo de ganar dinero, sino de desarrollar criterio. Aprender a controlar las emociones, a pensar a largo plazo, a evaluar riesgos y a tomar decisiones con información sólida, transforma por completo la relación con el dinero. Cuando una persona deja de reaccionar al mercado y empieza a planificar, deja de ser un principiante vulnerable y comienza a actuar como un inversor consciente. Ese cambio de mentalidad es más valioso que cualquier ganancia rápida. Kiyosaki enseña en concepto final que, como siempre, el mayor activo no es una acción, una propiedad o una criptomoneda, sino la capacidad de pensar financieramente. Quien desarrolla esa habilidad puede adaptarse, aprender de los errores y seguir creciendo incluso en momentos difíciles. En cambio, quien busca atajos, resultados inmediatos o fórmulas mágicas, termina frustrado y abandonando. Si estás empezando a invertir, este mensaje es para ti. No tengas miedo de aprender lento, pero sí de avanzar sin preparación. No copies sin entender. No inviertas desde la emoción. No ignores tus errores. Úsalos como escalones para crecer. Cada decisión consciente que tomes hoy construye tu estabilidad financiera del mañana. Y recuerda, según Kiyosaki, la verdadera riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Realmente nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.